En una fría mañana de diciembre de 1971, el destino tejía un relato que quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los ejemplos más asombrosos de la resiliencia humana. Juliane Koepke, una joven de apenas 17 años, se embarcó en un vuelo aparentemente rutinario con destino a una remota estación biológica en lo profundo de la selva amazónica peruana. Nadie imaginaba que ese viaje se transformaría en una lucha titánica por la vida, en la que cada segundo contaría para enfrentar a la furia implacable de la naturaleza. Mientras el avión surcaba los cielos, los nubarrones se agrupaban de forma amenazante y el ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable, presagio de que el curso de sus vidas estaba a punto de alterarse de la manera más brutal e inesperada. La tragedia se desató en un instante. Un rayo, fulminante y despiadado, impactó una de las alas de la aeronave, provocando una cadena de eventos que llevó a que el avión se desintegrara en pleno vuelo. En medio del caos, Juliane fue expulsada de la cabina. Sin embargo, en un milagro que parecía desafiar todas las leyes de la física, el espeso dosel del Amazonas amortiguó su caída, evitando que la muerte se llevara su joven vida de manera inmediata. Con el cuerpo destrozado, plagado de heridas profundas y con un dolor agudo que le recordaba a cada instante la magnitud de lo sucedido, la joven despertó en un mundo extraño y hostil. La selva, con su belleza imponente y a la vez implacable, se extendía a su alrededor sin ofrecer ni una pizca de piedad. Los primeros momentos fueron un torbellino de sensaciones. La confusión, el dolor y la desesperación se mezclaban mientras intentaba comprender lo ocurrido. Su brazo estaba fracturado, la pierna gravemente herida y la mente nublada por el shock, pero en lo más profundo de su ser ardía una chispa de determinación que no podía apagarse. Recordaba las enseñanzas de su padre, un zoólogo apasionado que le había inculcado el profundo respeto y conocimiento de la naturaleza. Esa sabiduría ahora era su única guía en medio de un entorno salvaje y lleno de peligros. Con cada latido de su corazón, Juliane comprendía que la supervivencia dependía de su capacidad para encontrar agua, alimento y, sobre todo, la fuerza interior para seguir adelante. Con dificultad, se incorporó y comenzó a desplazarse por un terreno que parecía conspirar contra su existencia. La densa vegetación, repleta de raíces traicioneras y hojas resbaladizas, se extendía en todas direcciones, haciendo de cada paso una ardua batalla. El sol, apenas visible a través del espeso dosel, jugaba con las sombras y creaba ilusiones en un ambiente donde la realidad se mezclaba con la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la fatiga y el miedo, la joven encontró en un pequeño arroyo el primer alivio para su sed y un rayo de esperanza en medio de la desolación. El agua cristalina que brotaba con fuerza se convirtió en su salvación, un elemento vital que le recordaba que, aun en los momentos más oscuros, la vida ofrecía señales de luz. Los días siguientes se convirtieron en una lucha continua contra el tiempo, el dolor y la inexorable adversidad de la selva. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos, la humedad sofocante, el calor abrasador y la presencia constante de animales y criaturas que, en la inmensidad del Amazonas, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Juliane avanzaba con pasos vacilantes, aprendiendo a leer el lenguaje silencioso de la naturaleza. La selva, con su inabarcable sabiduría, le enseñaba que cada hoja, cada sonido, era una señal que podía ayudarla a discernir entre lo que era un peligro inminente y aquello que podía ser un recurso para su supervivencia. Entre el constante zumbido de insectos y el misterioso murmullo del viento entre las copas de los árboles, la joven descubría poco a poco que la clave para sobrevivir no era solo la resistencia física, sino también la capacidad de adaptarse y aprender de cada experiencia. La lucha se intensificaba con cada jornada, y el cansancio comenzaba a cobrar factura en su cuerpo ya maltrecho. El dolor punzante de sus heridas, la sensación de soledad abrumadora y la incertidumbre de no saber si alcanzaría la salvación hacían mella en su ánimo. Sin embargo, en el corazón de Juliane, la determinación seguía siendo su motor. Con cada paso, recordaba la voz de su padre, sus consejos sobre cómo comportarse en la inmensidad de la selva y el profundo amor por la vida que le inculcó desde pequeña. La supervivencia, comprendió, era una cuestión de instinto y voluntad, y ella estaba dispuesta a desafiar los límites de la desesperación para lograrlo. En medio de esta incesante lucha, llegó el momento de la reflexión. Mientras avanzaba lentamente por senderos apenas visibles entre la espesa vegetación, se tomó un breve instante para asimilar la magnitud de su travesía. Fue en ese preciso instante, cuando la fatiga parecía querer doblegarla por completo, que se dirigió a su audiencia invisible y dijo:
Si esta increíble historia de supervivencia te está impactando, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más relatos llenos de valentía y esperanza. Este recordatorio, surgido desde lo más profundo de su ser, era a la vez un grito de resistencia y una súplica por compartir su experiencia, sabiendo que cada mensaje de apoyo podía significar que su lucha no fuera en vano. Renovada por esa pausa que la reconectó con la fuerza de quienes la acompañaban en espíritu, Juliane retomó su marcha con un fervor renovado. El trayecto se volvía cada vez más arduo y el terreno, en ocasiones, parecía una trampa mortal. La espesa maleza, los insectos persistentes y la presencia constante de animales salvajes hacían que cada paso fuera una decisión crucial. Sin embargo, a pesar de las adversidades, cada obstáculo superado se convertía en un escalón más hacia la tan ansiada salvación. La joven avanzaba, impulsada por la convicción de que, a pesar de las heridas y el cansancio, la vida seguía ofreciendo oportunidades para aquellos dispuestos a luchar. La selva amazónica, en toda su magnificencia y peligrosidad, se transformó en una maestra severa pero justa. Cada rincón de aquel vasto territorio revelaba secretos ancestrales y lecciones de supervivencia que, de otra manera, hubieran permanecido ocultas. Juliane aprendió a identificar los frutos comestibles, a distinguir el agua segura de aquella que podía esconder males, e incluso a leer los signos sutiles que le indicaban la cercanía de posibles refugios o de otros seres humanos. Con cada día que pasaba, su cuerpo y su mente se forjaban en un proceso de transformación, convirtiéndola en una luchadora capaz de enfrentarse a lo inimaginable. Entre jornadas marcadas por el dolor y la soledad, el avance se tornó en una travesía épica en la que el tiempo parecía detenerse. Las noches en la selva eran un universo aparte, en el que los ruidos, sombras y murmullos daban lugar a una atmósfera de misticismo y peligro constante. Bajo un manto de estrellas que apenas lograban perforar la densa oscuridad, Juliane se refugiaba en pequeños claros donde el frío y el miedo se mezclaban en un silencio casi sagrado. Allí, entre susurros y latidos acelerados, la joven se aferraba a la esperanza, recordando que cada minuto vivido era un triunfo sobre la adversidad. La travesía se extendió durante casi 10 días, en los que la naturaleza se mostró tanto hermosa como despiadada. La combinación de la selva vibrante, el incesante murmullo de la vida en cada rincón y el implacable paso del tiempo hacían que cada instante se convirtiera en un verdadero desafío. Las heridas, aunque profundamente dolorosas, se curaban lentamente, y cada cicatriz se transformaba en un símbolo de la resistencia y la capacidad de sobreponerse a lo imposible. El agotamiento físico y mental era extremo, pero la voluntad de vivir y la fuerza interior seguían siendo el motor que impulsaba cada uno de sus pasos. Finalmente, en una jornada en la que el sol parecía más benigno y el ambiente mostraba señales de civilización, Juliane divisó en la lejanía lo que parecía ser humo elevándose en el horizonte. Aquella señal fue como un faro en medio de la tormenta, una confirmación de que no estaba sola y de que la salvación estaba al alcance. Con el corazón henchido de emoción y la última reserva de fuerzas, la joven aceleró el paso, sorteando los obstáculos naturales que la habían desafiado sin piedad durante tantos días. Cada rama rota, cada zarza que le tiraba al suelo, se transformaba en una prueba más superada en su arduo camino hacia la vida. Al fin, tras lo que pareció una eternidad de lucha, Juliane llegó a un pequeño asentamiento donde el contacto humano se hizo presente de forma repentina y conmovedora. Los lugareños, al ver su estado crítico, la ayudaron sin dudar, brindándole cuidados inmediatos y trasladándola a un centro médico donde pudo recibir la atención que tanto necesitaba. Ese momento, cargado de alivio y emoción, marcó el final de una odisea que parecía sacada de las páginas de una novela de aventuras, pero que en realidad había sido la cruda realidad para una joven que se negó a rendirse. La historia de Juliane Coab es un testimonio eterno de cómo la voluntad de vivir puede trascender cualquier obstáculo y transformar la adversidad en una lección de esperanza. Su experiencia en la selva amazónica no solo la convirtió en la única sobreviviente de un accidente casi inhumano, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la supervivencia humana. Cada paso que dio en medio del dolor, cada lágrima derramada y cada gota de sudor vertida en aquel entorno hostil se convirtieron en un símbolo de la fuerza interior y la determinación que pueden emerger incluso en las circunstancias más desesperadas. El relato de aquella joven que cayó del cielo y se enfrentó sola a la inmensidad de la selva se ha convertido en una inspiración para miles de personas alrededor del mundo. Nos recuerda que, cuando el destino pone a prueba nuestros límites, el espíritu humano posee la capacidad de encontrar fuerzas insospechadas para luchar y sobrevivir.
En cada recoveco del Amazonas, en cada sonido misterioso y en cada rayo de luz que se abre paso entre las hojas, se esconde una lección de vida que trasciende el mero acto de sobrevivir y se convierte en una oda a la resiliencia y la esperanza. Hoy, al evocar esta epopeya, recordamos que la vida es una aventura impredecible, llena de giros inesperados y desafíos que nos invitan a descubrir de qué estamos hechos realmente. La experiencia de Juliane, con toda su crudeza, dolor y, sobre todo, valentía, nos enseña que en los momentos más oscuros siempre hay una chispa de luz capaz de guiarnos hacia un nuevo amanecer. Su historia es un faro de inspiración, una prueba viviente de que la fe en uno mismo y la determinación pueden vencer incluso a las circunstancias más extremas. A lo largo de este relato, la selva se revela no solo como un escenario imponente y peligroso, sino como una maestra que nos enseña el verdadero significado de la supervivencia. La lucha de Juliane contra el dolor, la soledad y el implacable paso del tiempo nos muestra que, en la adversidad, cada instante es una oportunidad para reinventarnos y descubrir la grandeza que reside en el interior del ser humano. Su relato, narrado con la crudeza y el realismo de quien ha vivido lo inimaginable, sigue resonando en el corazón de aquellos que se atreven a soñar con un mañana lleno de esperanza y posibilidades. La increíble hazaña de aquella joven que desafió a la muerte en el corazón del Amazonas es una lección de vida que nos invita a no rendirnos jamás, a buscar en nosotros la fuerza para superar cualquier obstáculo, por grande o pequeño que éste sea. En cada palabra de esta narración se esconde un mensaje poderoso: la vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, siempre vale la pena ser vivida con pasión y coraje. El eco de su experiencia resuena en la memoria colectiva, recordándonos que, aunque el camino pueda estar lleno de penumbras, la luz de la determinación puede abrir paso incluso en la noche más oscura. Así concluye el relato de Juliane Koop, una historia que trasciende el tiempo y las circunstancias para recordarnos que la verdadera fuerza del ser humano reside en su capacidad de amar, luchar y, sobre todo, de no rendirse jamás. Cada paso dado en la selva, cada obstáculo superado y cada momento de desesperación vencida se transformaron en un legado imborrable, una herencia de valor y esperanza que sigue inspirando a generaciones enteras. Esta es la epopeya de la niña que cayó del cielo, una crónica de supervivencia que nos enseña que, sin importar las adversidades, la vida es un regalo y cada día es una nueva oportunidad para renacer y brillar. Este relato, contado con el fervor de quien ha sido testigo del milagro de la supervivencia, se alza como un tributo a la capacidad humana para transformar el dolor en fortaleza y la desesperación en esperanza. La experiencia de Juliane es, sin duda, una de las historias reales más inspiradoras que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, y su legado nos invita a enfrentar cada desafío con el coraje de un espíritu indomable.